Bueno, vamos a trabajar con este texto de Introducción del Narcisismo de 1914, un texto sumamente importante porque Freud establece en él, entre otras cosas, cómo es que se conforma el yo. Primero, veamos quién era Narciso, por qué el nombre narcisismo. Él lo toma de el mito de Narciso. En la mitología griega, Narciso era un joven muy hermoso. Las doncellas se enamoraban de él, pero éste las rechazaba. Para castigar a Narciso por su engreimiento, Némesis, la diosa de la venganza, hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en una fuente. En una contemplación absorta, incapaz de apartarse de su imagen, acabó arrojándose a las aguas. En el sitio donde su cuerpo había caído creció una hermosa flor que hizo honor al nombre y a la memoria de Narciso. He ahí el mito. Pero el término narcisismo no lo inventa Freud. El término narcisismo proviene de la descripción clínica y fue usado por Nacke en 1899. En ese caso designaba una conducta por la cual un individuo da a su cuerpo propio un trato parecido al que daría al cuerpo de un objeto sexual. Es decir, lo mira con complacencia sexual, lo acaricia, lo mima, hasta que gracias a estos manejos alcanza la satisfacción sexual plena, es decir, la masturbación. En este cuadro, el narcisismo era considerado una perversión que absorbe toda la vida sexual de la persona. O sea que se daría un cambio de meta y de objeto en ese caso. Freud toma el término narcisismo, pero no lo considera una perversión, sino que piensa que una colocación de la libido definible como narcisismo podría reclamar su sitio dentro del desarrollo sexual regular del hombre. Es decir, el narcisismo no es una perversión, sino es el complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación, de la que justificadamente se atribuye una dosis a todo ser vivo. El narcisismo, ¿no?, corresponde a la pulsión de autoconservación. Para estudiar el narcisismo, ¿no?, va a partir de los enfermos que él llama parafrénicos, que nosotros hoy llamamos esquizofrénicos, que presentan dos rasgos fundamentales de carácter. Dice, uno es el delirio de grandeza y otro es el extrañamiento de su interés respecto del mundo exterior, ¿no?, de las personas o cosas, o sea, la pérdida de interés por las personas o cosas del mundo exterior. ¿Y a dónde va? ¿A dónde se dirige esa libido que se retira de los objetos en la esquizofrenia? Para Freud, esta libido que se retira de los objetos en la esquizofrenia, ¿no?, se reconduce al yo. ¿No? Esa libido vuelve al yo, a un estado entonces de narcisismo, y es por eso que lo que vemos es el delirio de grandeza llamado megalomanía, porque esa libido que se retiró del mundo exterior, de los objetos, vuelve a investir el yo. Entonces dice, no es una creación nueva, sino es la amplificación y el despliegue de un estado que antes había existido ya. El narcisismo que nace por replegamiento, o sea, retiro de las investiduras de objeto, es un narcisismo secundario que se edifica sobre la base de otro, primario, oscurecido por múltiples influencias. Freud dice, nos formamos la imagen de una originaria investidura libidinal del yo, cedida después a los objetos. Empero, considerada en su fondo, ella persiste y es a las investiduras de objeto como el cuerpo de una ameba a los pseudópodos que emite. Es decir, suponemos una investidura originaria del yo, a partir de la cual se comienza a investir a los objetos. Y esa libido que inviste los objetos puede ser retirada de los mismos y volver al yo. El yo siempre conserva una cierta investidura, ¿no? Inviste los objetos,
retira y vuelve al yo. Supone entonces una oposición entre esta libido yoica y la libido de objeto, el libido que inviste a los objetos. Cuanto más gasta una, más se empobrece la otra. Y plantea que el estado de enamoramiento sería como la fase superior que alcanza esta libido de objeto, ¿no? En este estado se resigna la personalidad, se resigna la investidura del yo a favor de la investidura de objeto, ¿no? Que se ve grandioso y con todos los atributos, ¿no? En desmedro del yo. Y diferenciamos entonces libido yoica, es la libido que toma como objeto al yo, a la propia persona, libido del yo o narcisismo llama, de la libido de objeto, ¿no? Es esta libido que inviste a los objetos del mundo exterior, llamada libido objetal. El equilibrio implica cuanto más gasta una, más se empobrece la otra. El diccionario de Laplanche y Pontalis dice: la libido, como energía pulsional, tiene su fuente en las diferentes zonas erógenas. El yo, como persona total, almacena esta energía libidinal, de la cual es el primer objeto. Entonces, el yo es el primer objeto de la libido, es el reservorio de la libido, a partir de donde parte la investidura hacia los objetos. Esta diferenciación entre libido yoica y libido de objeto se relaciona con la teoría pulsional que tenía Freud en ese momento. Acuérdense que este texto es de 1914, con lo cual la dualidad pulsional está establecida entre pulsiones del yo y pulsiones sexuales, pulsiones de autoconservación y versus pulsiones sexuales. De ahí la oposición entre libido yoica y libido de objeto también. Estoy en la página 74 del texto. Aquí Freud empieza a desarrollar esta cuestión fundamental, y es que para él el yo no está presente desde el origen. El yo ha de ser constituido. Se pregunta, ¿qué relación guarda el narcisismo de que ahora tratamos con el autoerotismo que hemos descrito como un estado temprano de la libido? Dice entonces, en un comienzo, las pulsiones son autoeróticas, las pulsiones iniciales son autoeróticas, son primordiales. El yo no está presente desde el inicio, sino que ha de ser desarrollado. En un comienzo, entonces, el autoerotismo. Algo debe agregarse a este autoerotismo, una nueva acción psíquica para que este narcisismo se constituya y la libido pase a investir el yo tomándolo como objeto. Es decir, que en un primer tiempo de autoerotismo, la pulsión se satisface anárquicamente y de manera fragmentada. A partir de este nuevo acto psíquico, que es la constitución del yo, el yo se ofrece como primer objeto a la pulsión, como primer objeto a la libido, objeto de amor a la sexualidad, como si fuera un objeto exterior. A partir de allí, constituido esta etapa de narcisismo primario, una etapa mítica porque no es observable, es una conjetura de Freud para poder entender qué es lo que sucede después, ¿no? como hemos visto en otras ocasiones. A partir de esta constitución del yo como primer objeto, etapa de narcisismo primario, este yo podrá comenzar a investir otros objetos del mundo exterior. Esto es lo que él llama libido objetal, la libido de objeto, libido que puede, a partir del momento en que está invistiendo los objetos, puede volver al yo cuando éste lo requiera.
Freud va a estudiar el narcisismo a partir de estos tres caminos que menciona él. Además de las parafrenias y de las neurosis, como cuentan en la primera etapa, hay tres caminos de acceso al narcisismo para poder estudiarlo, para poder observarlo. Uno es la consideración de la enfermedad orgánica, otro es la consideración de la hipocondría y la consideración de la vida amorosa. En la enfermedad orgánica, el enfermo retira sobre su yo sus investiduras libidinales para poder volver a enviarlas después de curarse. Vemos como cuando uno tiene algún dolor muy intenso, es difícil conectarse o investir el mundo exterior, ¿no? Todo el libido está sobre uno mismo. Dice, el alma entera en la cavidad de una muela, ¿no? Dice la frase. También el estado de dormir implica un retiro narcisista de las posiciones libidinales sobre la persona propia, más precisamente sobre el exclusivo deseo de dormir. Cuando uno duerme, desinviste el mundo exterior y todo el libido se retira al yo, ¿no? Para volver a investir los objetos una vez despierto. Por eso la enfermedad y el dormir son alteraciones en el yo, dice, alteraciones en la distribución de la libido, temporarias. Lo mismo la hipocondría. En la hipocondría se exterioriza, al igual que en la enfermedad orgánica, en sensaciones corporales penosas y dolorosas. Coincide también con ella por el efecto sobre la distribución de la libido. Claro que sabemos que en la hipocondría el órgano no está realmente afectado. El hipocondríaco retira el interés y la libido de los objetos del mundo exterior y los concentra sobre el órgano que le atarea. La diferencia entre la hipocondría y la enfermedad orgánica es que en el segundo caso las sensaciones penosas tienen su fundamento en alteraciones orgánicas comprobables, decíamos, y en la hipocondría no. ¿A dónde va la libido? ¿Qué inviste la libido? La libido se retira al yo en la psicosis, dice Freud, por eso, ¿no? Yo está inflado, por eso el delirio de grandeza, la megalomanía. Se retira al órgano en la hipocondría e inviste los objetos en la normalidad. La libido estancada produce aumento de tensión y debe sobrepasar los límites del narcisismo y dirigirse a los objetos para no enfermar. ¿Y por qué? ¿En razón de qué se ve compelida la vida anímica a traspasar los límites del narcisismo y poner la libido en los objetos? Y dice, un fuerte egoísmo preserva de enfermar, pero al final uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo, y por fuerza enfermará si a consecuencia de una frustración no puede amar. Entonces, amamos para no enfermar, porque en un estancamiento de la libido en el yo implica enfermedad, y eso lo vemos en la psicosis. Como ya venimos viendo, ¿no? El niño y el adolescente eligen sus objetos sexuales tomándolos de las vivencias de satisfacción. Las pulsiones sexuales se apuntalan al principio en la satisfacción de las pulsiones yoicas y solo más tarde se independizan de ellas. Decíamos que las pulsiones sexuales se apuntalan en las de autoconservación, es decir, serán los primeros objetos sexuales las personas encargadas de la asistencia y la nutrición del bebé, es decir, aquellas personas que permiten la supervivencia. Las personas encargadas de la nutrición, el cuidado y la protección del niño devienen los primeros objetos sexuales. Esto es lo que significa que la elección de objeto se da por apuntalamiento, es de tipo anaclítico. Pero hay otro tipo de elección de objeto, un segundo tipo de elección de objeto, y se da en las personas que no eligen su posterior objeto de amor según el modelo de la madre, sino según el de su propia persona. Dice, se buscan a sí mismos como objeto de amor, exhiben el tipo de elección de objeto que se llama narcisista. En esta observación ha de verse el motivo más fuerte que nos llevó a adoptar la hipótesis del narcisismo, dice Freud. Todo ser humano tiene abiertos frente a sí los dos tipos,
el narcisista o el de apuntalamiento, pudiendo preferir uno o el otro. Es decir, una elección de objeto, ¿no? De tipo narcisista es elegir a un otro que tiene atributos de uno mismo. En la elección de objeto por apuntalamiento es la que ya conocemos, según el modelo de la madre nutricia o el padre protector de aquellas personas que nos han asistido. Decimos que tiene dos objetos sexuales originarios, el sujeto, él mismo y la mujer que lo crió. Y presuponemos entonces en todo ser humano el narcisismo primario que eventualmente puede expresarse de manera dominante en su elección de objeto. ¿Se entiende? Todos tenemos dos objetos originarios, ¿no? Los padres, ¿no? Y el propio yo, que dijimos que se constituye como primer objeto. Entonces, la elección de objeto que uno puede hacer después de adulto puede seguir alguno de estos dos modelos. El modelo narcisista, según el modelo de uno mismo, o el modelo por apuntalamiento, que es según el modelo de la madre nutricia o el padre protector. Para Freud, el tipo de elección de objeto según apuntalamiento es característico del hombre. Esta estimación sexual que hace el hombre, sobreestimación del objeto, proviene del narcisismo primario que se transfiere hacia el objeto. Y esto es la génesis, el origen del enamoramiento. Mientras que para él el tipo de elección de objeto narcisista es característico de las mujeres, que tienen más necesidad de ser amadas. El narcisismo de una persona despliega gran atracción sobre aquellas otras que han desistido del narcisismo propio y andan en requerimiento del amor de objeto. Es decir, una persona narcisista resulta ser sumamente atractiva para los demás. Dice que han resignado su propio narcisismo. Entonces, en esta cuestión de la elección de objeto, según dos tipos de posibilidades, dice Freud que se ama según el tipo narcisista a lo que uno mismo es, ¿no? Según el modelo de uno mismo, entonces, a lo que uno mismo fue, ¿no? Según ese tiempo de haber sido de todo para el otro, su majestad del bebé, llama, a lo que uno querría ser, ¿no? Según este ideal que uno tendría para sí mismo, y a la persona que fue parte del sí mismo propio, es decir, un hijo, ¿no? Son tipos de elección de objeto narcisistas. Y según el tipo del apuntalamiento, se ama según el modelo de la madre nutricia o el hombre protector, o sea, los representantes edípicos o sustitutos de los padres o personas a cargo, ¿no? De los objetos edípicos.